Bien, vamos a hablar sobre las fuentes primarias y secundarias. Empiezo leyendo yo para saber de qué se trata este tema. Las fuentes de información son el origen de dónde se obtienen los datos. Estamos hablando de investigación de mercados. Entonces, ¿a qué se refiere fuentes? Son las informaciones, es la información que adquiero de la investigación. ¿Dónde la voy a buscar? ¿Sí? A eso se denomina una fuente de información. Y pueden haber de dos tipos, primarias y secundarias. Ya vamos a ver cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. Pero que quede claro, la palabra fuente se refiere al origen de dónde se obtienen los datos. Para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de información. Estas dan luz a la investigación. Todo lo que vaya a investigar, pues obviamente tiene que ver una fuente. ¿De dónde saqué esa información? ¿Bien? Entonces, a eso se refiere la palabra fuente. Gabriel, enciende su cámara, por favor. Gracias. Nicolai, buenos días. Repito, vamos a hablar sobre las fuentes. En este caso, primarias y secundarias. ¿Qué es una fuente? Es el origen de donde se obtienen los datos. Para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a información. Si estamos hablando de investigación, precisamente investigación de mercado, entonces tenemos que conocer o saber de dónde sacamos la información. A eso se denomina fuentes. Hay dos tipos, primaria y secundaria. ¿Bien? Entonces vamos a ver de qué se trata una fuente primaria y una fuente secundaria. Hay una infinidad de fuentes de datos y muchos libros de mercadotecnia que determinan diferentes clasificaciones. Para el fin de facilitar el análisis, se han establecido las siguientes fuentes de información básicas. Vamos a ver. Fuentes primarias o directas. Nicolai, ayúdame con la lectura. Por favor, Alejandro, enciende la cámara. Son los datos obtenidos de primera mano por el propio investigador. Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando. Digo, las ventajas también. Ventajas. Es información de primera mano. Desventajas. Es inútil si no se realiza una apreciación crítica. Bien. Para resumirlo, chicos, y para que sea un poco más entendible, una fuente primaria es la que se realiza a través de una encuesta o a través de una entrevista, ¿sí? Entonces, involucra al propio investigador. Es decir, que yo, como nuevo emprendedor que quiero hacer un nuevo negocio, quiero ponerme un nuevo establecimiento, un nuevo local, y necesito saber en qué entorno me voy a ubicar, entonces yo tengo que hacer una investigación. Esa investigación es a través de una encuesta, yo mismo la estoy haciendo, es una información de primera mano, ¿sí? Entonces, esa investigación es una fuente primaria, ¿sí? Provee el testimonio, por eso dice testimonio, a eso se refiere con una encuesta, con una entrevista. Bien, hay varios tipos de fuentes. Entonces, una de ellas es la encuesta a través de un cuestionario de preguntas. Evidencia directa sobre el tema de investigación. Si queremos saber cómo es nuestro producto, cómo está funcionando, puede ser previo, puede ser durante, puede ser después de un servicio. Entonces, esa investigación la obtenemos de primera mano por nuestros propios medios, ¿sí? O las personas que están involucradas. Bueno, si tenemos a personas que nos hacen ese trabajo o contratamos una empresa para hacer la investigación de mercado, entonces esas personas son las involucradas y ellos obtienen la información a través de una fuente primaria. ¿Cuál es la ventaja? Información de primera mano. Y las desventajas es inútil hacerlas si no se realiza una apreciación crítica. Es decir, que después de la entrevista, después de cada encuesta, para presentar resultados, yo tengo que hacer un análisis de resultados. De eso se trata una apreciación crítica. Yo puedo saber
dar un análisis en base a lo que he realizado, al trabajo realizado. Entonces, hay que hacerlo. ¿De qué vale tener resultados si se lo tengo ahí de por gusto? Entonces, no es de por gusto que estoy haciendo mi trabajo, pues no. Entonces, para poder obtener un mejor beneficio, pues tengo que analizar esas respuestas y en base a ese análisis tomar decisiones en base al producto o servicio que estoy ofreciendo. Bien, vamos con las fuentes secundarias. Alejandro, vamos leyendo. Fuentes secundarias de datos. Corresponde a información ya producida por otros autores o instituciones y que se recopila en libros, revistas y portales web. Estos datos generalmente se consiguen con mayor facilidad, rapidez y a menor costo de los primarios. Se presenta el inconveniente de no proporcionar la totalidad de la información necesaria. Ventajas: ahorro en costo, tiempo y en comparación con la fuente de datos primaria. Identifica el problema, desarrolla el planteamiento del problema, identifica varias variables clave. Desventaja: los datos pueden estar desactualizados. Rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. Para resumirlo, chicos, son fuentes que ya han sido investigadas. ¿Sí? ¿Dónde encuentro una información sobre alguna investigación que estoy haciendo? Pues puedo encontrar en un libro, en una biblioteca, puedo encontrar un blog en internet. Entonces, son resultados que ya han sido obtenidos. Si yo quiero algún tipo de información de cómo se comporta cierta empresa, entonces eso lo puedo obtener a través de libros, revistas o algún portal web. ¿Sí? Son fuentes que ya han sido producidas por otros autores o instituciones. Llámese aquí, tenemos ejemplos, libros, revistas, portales web. Son más fáciles de conseguir, ¿verdad? Pero hay una desventaja principal en ello, que esos datos pueden estar desactualizados. Y a veces esa información no nos funciona para nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, es más accesible, es más barato, o sea, no nos cuesta nada investigar en cualquier otra fuente, pero si estamos desarrollando un proyecto, en ocasiones esa información no nos satisface, no nos favorece, no nos es útil simplemente. La ventaja principal es que nos ahorra en costo y tiempo. Obviamente una investigación de mercado requiere un precio, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a ello, a investigar el mercado. Entonces, alguna compañía, algún gerente, alguna empresa quiere ver cómo es el funcionamiento de su producto, pues contrata este tipo de empresas de investigación, que es un trabajo bien tedioso, ¿sí? Que es bien complejo, porque al momento de hacer una investigación, no todas las personas están dispuestas a contestarte una pregunta, una encuesta. Entonces, es bien trabajoso. Por eso, al momento de hacer una recolección de fuentes secundarias, por eso nos ahorramos en costo, porque simplemente abrimos en una página de internet o vamos a una biblioteca a buscar un libro o alguna revista, encontramos la información. Pero la desventaja, que esos datos pueden estar o desactualizados o la información no es la necesaria que requiero para mi propia investigación. Entonces, de eso se tratan las fuentes secundarias. La siguiente, las investigaciones suelen comenzar con los datos secundarios. Obviamente, si yo requiero empezar una investigación, siempre iniciamos con ello. Ver de otros autores o de otras investigaciones resultados para luego, previamente, recabar nuestras informaciones. Aquí también tenemos datos externos y datos internos. Los externos, aquellos que se encuentran fuera de la empresa. Es decir, son administrados por fuentes públicas a las que cualquier persona puede tener acceso. Y los datos internos, aquellos obtenidos de la empresa. En el caso de un emprendimiento que recién se está formando, la mayoría de datos se tendrán en fuentes externas. Si yo recién estoy empezando mi negocio, pues yo no tengo información interna todavía. Entonces, ¿a qué requiero? A la externa. A preguntar cómo, si satisface o no satisface mi negocio, si tiene cierta aceptación. Entonces, deseo investigar eso de ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Con datos externos, datos fuera de la empresa. Pues obviamente cuando ya tengo cierto tiempo en el mercado, ya tengo funcionando varios años, yo la información que quiero saber
O comparar mi primer año con mi segundo año de funcionamiento, pues ya tengo datos internos a los cuales ya puedo ir analizando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre los tipos de fuentes? Recuerden que fuente es el origen de donde se obtienen los datos. A eso se refiere en investigación la palabra fuente. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema, por favor, chicos? Los escucho. Mister, ¿sí me Dígame. va a tomar hoy? ¿Ah? ¿Sí me va a tomar hoy? En la siguiente hora te tomo, hijo. Ya, me. Quiero terminar este tema porque estoy bastante atrasado en emprendimiento. Hay un tema que quedó inconcluso, pero la otra semana lo veo porque tengo problemas con el archivo que no me abre. Lo que vamos a hacer ahorita es sobre fuentes. Les voy a enviar un enlace al Classroom para que me contesten, por favor, en este momento. ¿Qué les voy a preguntar? Tienen que seleccionar si el grupo focal es una fuente primaria o una fuente secundaria. ¿Qué es un grupo focal? Es una reunión de personas a las cuales le doy a degustar un producto o un servicio y necesito información de cómo ellos perciben o aceptan o no aceptan mi producto. O si hay que hacer algún cambio, pues es un tema de discusión. A eso se refiere un grupo focal. Reunimos a cierto grupo de personas, pueden ser entre 8 y 16 personas, creo que sí, o 8 y 12, sí, 8 y 12, para poder tomar una opinión acerca de mi producto o servicio. ¿Bien? Eso se basa en un grupo focal. Entonces ustedes consideran si eso es un dato de fuentes primarias o fuentes secundarias. Déjenme, no tengo abierto el Classroom, no. En novedades, en el tablón, voy a ubicar el enlace, lo abren en este momento, por favor, chicos, y me contestan las preguntas. Déjenme abrir el Classroom que no lo tengo abierto, para poder enviar el enlace. Por internet lento. Rendimiento. Bien, me contestan por favor ese formulario, ya lo acabo de enviar. Es sobre fuentes. Analogías, si no lo saben, investiguen qué significa analogías. Una encuesta, primaria o secundaria. Experimentos, primaria o secundaria. Observación, primaria o secundaria. Ustedes decidan una de las dos. Aquí sí quiero su propio análisis. Semejanzas y diferencias entre primarias y secundarias. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Importancia de las fuentes primarias y la importancia de los datos secundarios. Nada más. En este momento, chicos, por favor. Dicen un grupo focal era, ¿cuál era la definición que se había dado? Un ejemplo, reúno a, suponiendo, 5 personas, 6 personas, y voy a suponer, voy a sacar una nueva presentación, un nuevo sabor de un jugo, por decirlo así. Yo tengo una empresa fábrica de jugos y quiero sacar un nuevo sabor. Ya lo saqué, obviamente tengo una nueva presentación y quiero probar, quiero saber cuál es el tipo de aceptación de ese nueva presentación o nuevo sabor. Entonces, reúno en una sala a un grupo de personas, les hago degustar y escucho sus opiniones. ¿Sí? En base a eso, recojo información y puedo hacer un análisis. Eso se refiere a una fuente primaria o una fuente secundaria. Recuerden los conceptos que hemos analizado. Recuerden que la primaria lo hago yo mismo y la secundaria son datos hechos por otras personas. Bien, entonces, si usted considera que es primario o secundaria, pues señálalo. Cualquiera de las dos, primaria o secundaria. Ese tema lo vamos a tratar más adelante en grupo focal. Un tema bien extenso, en los cuales también requiero que se conozca de qué se trata y también practicarlo, hacerlo. A pesar que por este medio, por esta vía es un poquito complejo, porque si es necesario degustar o saborear un producto, pues
tenemos que tenerlo enfrente de nosotros, ¿verdad? Entonces, saber la reacción de las personas. Hay psicólogos en ello, que ven la reacción en la pupila de los ojos, ¿sí? Personas que ven ese tipo de reacciones. Cuando algo te gusta o algo no te gusta, te desagrada, nuestras pupilas de los ojos nos dan ese indicio. Hay personas que están pendientes de ello. Inclusive el tipo de mirada para saber si estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, el movimiento de los ojos. Entonces, hay estudios en personas especializadas en ello que te determinan cuando estás diciendo la verdad o cuando estás mintiendo, o cuando te inventas una historia, ¿verdad? Entonces, hay personas que se dedican a ello. Entonces, eso también va en parte de lo que es un grupo focal para ver determinar si es que las opiniones son sinceras, son verdaderas. Porque hay personas que van simplemente porque me van a pagar $20, voy, me siento ahí y digo algo y ya tengo $20, ¿no? Entonces, a veces se requiere una inversión en personas especializadas en ello para poder hacer ese tipo de investigación. Entonces, es un tema muy interesante el grupo focal. Y en cursos anteriores ya lo hemos hecho, lo hemos practicado. Bueno, chicos, pues obviamente si era diferente, pues estábamos de manera presencial y lo hemos practicado también. Pero en esta época, con este tipo de clases virtuales es un poquito complicado, pero podemos intentar hacerlo. Se lo puede intentar. ¿Me confirman si están haciendo la encuesta, por favor? ¿Sí? Bruno, buenos días. Me falta Regina. Buenos días, maestro. Buenos días, Bruno. Chicos, por favor, no falten a clases. No falten a clases. Conéctense a tiempo, chicos. No es por hostigarlos ni fastidiarles. Pero hay que conectarse a tiempo y hacer las tareas. Me mandaron un reporte y a cada uno de los que faltaba les mandé de forma personal, no mandé en grupo. Eso ya es cuestión de personal. Entonces, colaboremos, ¿sí? Bruno, hay un enlace en Classroom para realizarlo. Vuelvo a repetir nuevamente o brevemente lo que hemos hablado el día de hoy. Déjame abrir el PowerPoint. Hemos hablado sobre fuentes. ¿Qué es una fuente? Origen de donde se obtienen los datos. Estamos hablando de fuentes primarias y secundarias. Para resumirlo, primarias son los datos obtenidos de primera mano por el propio investigador. Es decir, que si nosotros vamos a hacer una investigación, los datos que nosotros recogemos, a eso se requiere una fuente primaria. Te lo pongo como ejemplo, una encuesta. Si quiero saber cómo va mi producto o si voy a sacar una nueva presentación, saber cómo se está comportando, si tiene aceptación o no ese producto. Entonces, hago mi propia investigación. Entonces, ese tipo de fuente que recojo a las personas que voy a encuestar, ese tipo de fuentes se llama fuentes primarias. ¿Sí? La ventaja, que es de primera mano, y una desventaja es que si no hago un análisis después de la investigación, pues el resultado va a ser inútil. ¿Sí? Entonces, se requiere después del trabajo, hacerle un análisis. ¿Bien? Y en base a eso poder tomar decisiones. Y las secundarias son las hechas por otros autores, por otras personas o instituciones. Llámese en algún libro, en alguna revista, en algún portal web. Son investigaciones ya hechas por otras personas a las cuales requiere información y puedo buscar. Entonces puedo buscar a través de un portal web, una revista, un libro, pero son investigaciones ya hechas, elaboradas por otras personas. Bien, la ventaja, ahorro costo y ahorro tiempo. Obviamente las investigaciones primarias tienen su tiempo y obviamente tienen un costo. Es un trabajo bien complejo, las cuales obviamente también tienen su costo. Identifica el problema, es una otra ventaja. Desarrolla el planeamiento y podemos ver varias claves para identificarlas, varias variables. Y la desventaja, que los datos que podemos obtener en cualquiera de estas opciones, libros, revistas, portales, pueden estar desactualizados. Es decir, que si estamos en el 2021, puede haber información del 2018, 2019, y de aquí para un año, 2 años que han transcurrido, esos datos pueden haberse modificado, actualizados, y podemos estar ya viendo otro tipo de datos que no están al día.
Entonces, esa es una desventaja. Y la otra, que rara vez satisfacen nuestras necesidades. A veces hay investigaciones que para la idea que estamos teniendo, para la investigación que estamos realizando, no nos favorecen, no nos ayudan en nada. Entonces, a veces esa información es innecesaria. Tenemos datos externos, que son los datos obtenidos fuera de la empresa, y los datos internos en el interior. Para un nuevo emprendimiento, se requiere la información de datos externos a través de una encuesta con personas fuera de nuestra empresa. Y los datos internos, ya después de un cierto tiempo de funcionamiento, podemos ya obtener resultados, comparaciones entre un año y otro, y poder obtener una investigación y poder llegar a un análisis. Recuerden que toda investigación se la utiliza, se la usa para poder analizarlas, y en base a ello, alguna toma de decisión, si mejoro, para hacer alguna mejora. Entonces, para eso se basa una investigación. Entonces, en Classroom envié un enlace, este está aquí, que son una encuesta, un grupo focal, es una fuente primaria o es una fuente secundaria. Una analogía es una fuente primaria o secundaria, una encuesta, experimento, observación. Se selecciona qué tipo de fuente es, o primaria o secundaria. Y acá, quiero su opinión, semejanza y diferencia entre un dato primario o un dato secundario, la importancia de los datos primarios y la importancia de los datos secundarios. Bien, entonces chicos, espero sus respuestas en el día de hoy. No les he puesto límite, no les pongo tiempo. Yo quiero que todos me cumplan. No quiero que bajarles puntos por ello. ¿Sí? Entonces yo requiero su opinión, yo las analizo, reviso sus respuestas y obviamente les doy su calificación. Por favor, chicos, cumplan con sus actividades, cumplan con sus deberes. No falten a clase. ¿Sí? Una cosita. Terminen la encuesta y la reviso. Espero que hayan terminado y nos vemos ya mismo en media hora, ¿sí? Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, buenos días, nos vemos. Hasta luego.